Vámonos al libro del profeta Jeremías, capítulo 11 de Jeremías. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Jeremías capítulo 11, vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Habla de un pacto violado. Jeremías, conocido como el profeta llorón. Capítulo 11 de Jeremías. Pónganse de pie, hermanos, los que lo tienen para que les quite el sueño. Lo tenemos todo, hermano. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y si hay necesidades en su pueblo, bendito Dios, que sea usted contestándola, dando, Señor, esa respuesta a cada uno de aquellos que están necesitados, quizás nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Ayúdales, Señor. Restaura esa salud, si es necesario, bendito Dios, que es por el cual están clamando. Y ahora le pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hablamos de lo que dice ahí Jeremías acerca de un pacto violado. Eso pasó cuando el pueblo de Israel venía de Egipto. Dios dio estatutos, mandamientos a ese pueblo que Dios sacó de Egipto, para que ellos cumplieran las palabras que Él había dado en esa ley, en el pacto que Él dio, pero el pueblo no obedeció. Y por eso, cuando no se obedece la palabra, vienen consecuencias. Y las consecuencias en este caso fue que este pueblo fue abandonado por Dios. Dios ya no estuvo más con ellos. Por eso este pueblo fue desterrado a tierras de Babilonia. El rey Nabucodonosor los tomó cautivos y se los llevó por 70 años, los tuvo allá. Muchas generaciones murieron y las generaciones que vinieron de regreso, porque hubo un tiempo después de esos 70 años que ellos regresaron. Y regresaron a su tierra y aún hasta ahora siguen regresando muchos a su tierra, Israel. Dios hizo pacto con ellos. ¿Qué pacto quiere hacer usted con Dios esta tarde? Pero ese pacto hay que cumplirlo. Porque aquí por eso habla del pacto violado. ¿Y quién violó ese pacto? El pueblo. No fue Dios. Porque Dios no falla. Dios su palabra la cumple. Y si Él prometió en ese pacto decirle: si ustedes me cumplen, yo estaré con ustedes. Si el pueblo le cumple a Dios, hermano, nosotros siempre vamos a estar con la presencia de Dios. Hay que buscarle, hay que seguirle, hay que obedecer su palabra. Así es que este pueblo violó el pacto que Dios les dio. Allá en el Sinaí, cuando lo sacó de Egipto, dice, y allí violaron su pacto. No obedecieron. ¿Por qué? Porque el mundo domina muchas veces. El mundo controla la mente de los creyentes y los no creyentes. Pero Dios conoce todo eso.
Dios conoce en qué áreas de nuestra vida nosotros fallamos y sabe por dónde le vamos a faltar. Por eso es que Él tiene misericordia, porque nos conoce. Por eso mandó a su Hijo en semejanza a hombre, para que Él mostrara de que a pesar de que habían pruebas, luchas, y no es que el hombre no pudiera cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es su Hijo. A darle a entender al pueblo que como humano se puede sentir y soportar la prueba. Si no nos dijera allá en Corintios eso, ¿verdad? De que no hay prueba que no sea humana, que no se pueda soportar y que no tenga solución. Dice la palabra allá en Corintios 10, que junto con la prueba está la salida. Entonces la salida ahí está. Dios tiene la salida para cada problema, para cada situación. Por eso no nos debe preocupar las pruebas que vengan o las situaciones en las que nos encontramos. Si es una enfermedad, tarde o temprano Dios la va a quitar si tenemos fe, si le creemos a Él. Y si no la quita, nos vamos con ella a la presencia de Dios. Es ganancia. Así es que eso es lo que habla Dios aquí a Jeremías para que advierta de qué es lo que le puede pasar al pueblo si no obedece. Aquí está hablando de que dile a este pueblo de esta forma, de que ellos no cumplieron. Yo les di los mandamientos y no los obedecieron. Así es que ahora decirles que lo que les va a pasar. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios no queremos que nos pase nada de parte de Dios. Porque si es de parte de Dios la enfermedad o el problema o la situación en la que nos encontramos, por más que se ore, no lo va a quitar. Ya vamos a ver más adelante cómo es que Dios le dice al profeta Jeremías, ya no ores más por ese pueblo. Entonces podemos estar orando por las personas, pero si Dios tiene un trato personal, Él lo va a resolver. El clamor de nosotros sirve hasta donde Dios dice. Pero si Él ya después dice, no, ya no oré, que aunque me oré, yo no voy a oír tu clamor. Eso lo dice ahí adelantito, por el versículo 13 creo. Bien, reiniciemos ahí. Dice, palabra que vino de Jehová Jeremías diciendo. Dice que vino palabra de Dios. Como en este caso, viene palabra para todo el pueblo. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Eso es lo que dice ahí. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. ¿Qué tal si en este caso ya no dice Judá, sino ya dice los santos tres? Y que habla de la vida de la hermana santa. O alguna otra hermana, ¿no? Porque solo ella. Sino que Dios quiere hablarnos a todos. No es solo a mí, a la hermana, sino a todos. Y por eso es que dice aquí, a todo el pueblo de Judá. Eso es lo que habla ahí. Dile a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Esta noche Dios quiere hablar. Dios quiere decir algo y quizás no sea yo Jeremías. Pero aquí a Jeremías utilizó para hablarle al pueblo de Israel. Pero lo que le quiere decir al pueblo es, y dice ahí el versículo 3, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Ahí estaba, una maldición. Entonces por eso es que dicen que muchos, maldita es la ley, porque es una maldición para aquel que no la cumple. ¿Por qué? Porque vivir bajo la ley no es que se cumpla, porque nadie la cumplía. La ley solo lo hacía consciente del pecado, no le perdonaba la falta. O sea, no había salvación en el tiempo de la ley. Solo había que caminar rectamente con Dios, pero obedecer la ley nadie la cumplía. Por eso la mayoría morían en el camino. Muchos murieron en el desierto después que Dios les dio esa ley. Ya en el Sinaí les dio esa ley y al ver desde el principio que Moisés no llegaba y hicieron el becerro.
Y Moisés, de enojado, quebró esas primeras tablas de la ley. Así que vino Dios y le dijo: mira, hoy fabrica otras tablas. ¿Por qué? Porque tengo que escribir esa ley y esa ley tiene que llegar. Ahora Dios no le está diciendo: hay que hacer otra ley para que estén escritas ahí. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos en su mano su palabra. Él nos está hablando a través de su palabra. La mayoría de casas, creyentes y no creyentes, tienen a veces la palabra de Dios. Así que le está diciendo: maldito el varón que no obedeciere las palabras de esta ley. Había una maldición ahí. Eso es lo que el profeta fue a anunciarle, porque Dios le dijo que así le dijera. Así dijo Jehová, dice, Dios de Israel, el Dios suyo, el Dios mío, nos manda a decir la palabra de nuestro Dios, para que la obedezcamos, para que caminemos bajo su gracia ahora. En aquel tiempo era bajo la ley. Así es que dice que el que no cumpliera las palabras de este pacto era maldito. Versículo 4 dice: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dice que desde que lo sacó, él vino y nomás lo sacó, le dijo a Moisés que lo llevara al Sinaí. Y el clamor de Moisés a Faraón era de que dejara ir al pueblo para servirle a Dios. Allá le iban a ir a servir al Sinaí. Allá vamos a esperar que Dios nos dé instrucciones. Cada vez que vamos a hacer algo, necesitamos las instrucciones. Tenemos un proyecto, necesitamos las instrucciones, cómo vamos a iniciarlo. Y todo tiene su proceso. Un ingeniero tiene su proceso de trabajo. Un arquitecto lo mismo. Tiene su plan y tiene que cumplirlo. Dios es el arquitecto de su vida y de la mía. Y tiene un plan para cada uno. Y por eso es que nos da las instrucciones, y en este caso al pueblo de Israel le dio las instrucciones de cómo caminar en todo el trayecto de su vida. Por eso dice: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, del horno de hierro, dice, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces desde ahí Dios ya estaba formando su pueblo para él, dice, porque quería ser él el Dios de ese pueblo, y ese pueblo que lo tomara por su Dios. Que no fueran muchos dioses, porque él quería ser diferente. Porque él no se compara a ningún tipo de Dios. Porque no hay un Dios como él. Es el único Dios verdadero. Por eso es que dice la palabra en Deuteronomio 6: Jehová nuestro Dios uno es. No hay más. Y por eso es que él les dice aquí, hay varios puntos donde les dice primero: oír mi voz. O sea, hay que oírla. Para eso nos dio unos dos oídos. Para oír mi voz y cumplir mis palabras. Ahora, no es solo de oírla, ¿verdad? Hay que cumplirla, hay que poner por obra la palabra. Eso es lo que les está diciendo. Y oír mi voz y cumplir mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis, dice, por pueblo. Entonces, cuando usted y yo cumplimos la palabra de Dios que nos ha mandado conforme a su gracia, que Cristo derramó en esa cruz del Calvario, Él quiso que cada uno de aquellos que vieron o escucharon en aquel tiempo la muerte de Cristo fuera su pueblo. Porque allí mandó Él a su Hijo a dar su vida para que usted y yo fuéramos llamados su pueblo. No solo Israel. A Israel lo hizo como ejemplo entre las naciones paganas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había mucha idolatría, muchos dioses. Y muchos adoraban muchas cosas. Dios del maíz, Dios del sol, Dios de la luna, un montón de dioses. En Grecia adoraban muchos dioses, los romanos también. Pero Él vino demostrando desde el principio a su pueblo escogido que era un solo Dios al que teníamos que adorar. Y que había que oír su palabra y obedecerle. Porque si no, nos aparta de su pueblo. Por eso es que cortaba del pueblo aquel que no cumplía su palabra, que no cumplía la ley.
Así es que usted y yo vivimos en tiempos de gracia donde podemos fallarle a Dios y Él nos perdona. Pero no debe ser un pretexto a que no pasa nada si le fallamos. Volvemos a caer en el problema y Él nos perdona. Los jueces hicieron de esa forma. Porque cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel, vino Samuel y se enojó. Se lamentó que el pueblo ya no quisiera vivir bajo la palabra de Dios. Porque eso es lo que pasaba, que el pueblo no quería vivir bajo la orden de Dios. ¿Por qué? Porque querían ser como las naciones paganas. Por eso decía, danos un rey. Así como tienen las otras naciones, así queremos nosotros. Porque andamos pidiendo cosas que el mundo tiene. Porque los paganos tenían eso. Y el pueblo quería ser como los paganos, olvidándose del pacto de Dios. El primero de los estatutos y mandamientos era de no adorar imágenes. No te harás Dios semejante, porque un solo Dios hay. Por eso amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu fuerza, y con toda tu mente y toda tu alma. Entonces, pero el pueblo quería obedecerle a un hombre, pero Dios en su misericordia les complació, así como les complació los deseos de comer carne, de tomar agua en el desierto donde no había nada. Así les complació y les dijo, vale, les voy a dar un rey. No te preocupes, le dijo a Samuel, porque Samuel estaba triste, porque ya no querían regirse bajo la palabra. Entonces le dijo, no te han desechado a tú, no a mí. Así le dijo Dios. Entonces a quien estaba desechando el pueblo al no obedecer era Dios. Querían un hombre que lo gobernara, querían que los dirigiera y que fuera a la guerra con ellos, porque no le habían creído a Dios. Y es que eso pasa en su vida y en la mía cuando usted no le ha creído a Dios. Cuando su problema nunca se resuelve, hay un trato personal con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo de nosotros? Eso es lo que pasa. Entonces así le pasaba a ese pueblo. Y ese pueblo muchas veces fue derrotado en la guerra. Porque muchas veces no consultaban a Dios. Muchas veces consultaban. Por ejemplo, David consultó a Dios. Saúl le falló a Dios. Y todos le fallaron. Hasta este tiempo todos fallamos. Porque somos humanos, somos pecadores. Pero dijimos que eso no tiene que ser pretexto para fallarle a cada rato en lo mismo. Así que este pueblo le falló. Pero Dios demandó de ellos el cumplimiento de su palabra. Este pacto fue violado allá cuando les dio esa ley y también cuando les puso reyes. Recordémonos que Dios, cuando les puso rey, en ese tiempo hubieron reyes malos y buenos. Muchos caminaban rectamente con Dios. Hacían lo bueno, dice, delante de Dios, pero muchos hacían lo malo. En este caso estamos hablando de Josías, que estaba en este tiempo de Jeremías. Y eso está allá en Crónicas. Veamos segunda de Crónicas, capítulo 34, allá atrás. Segunda de Crónicas 34. Dice la historia ahí en el 34 de que vino el reinado de Josías y que era de 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años dice que reinó ahí en el 34. Pero este hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer lo recto delante de Dios, caminar rectamente y no apartarse ni en las pruebas, ni en las alegrías, ni en el gozo. Usted tiene que adorar a Dios y servirlo. Pero dice que como este rey hacía lo bueno delante de Dios, vino y mandó hacer reformas en la iglesia, porque atrás de él dice que hubieron reyes malos. Y este rey vino, y como era un rey que caminaba rectamente con Dios, dice que empezó a hacer reformas a la casa de Dios. Ahí lo dice del 8 para allá, hallazgos del libro de la ley. Ahí está donde ellos estaban reformando la obra de Dios, y ahí dice que se encontraron el libro de la ley. Ahí estamos. Veamos
versículo 15, leamos ahí, dice, y dando cuenta de Hilcías, dijo el escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro de la ley a Safán. Vámonos más adelante, allá en el 19 dice, luego dice que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, se lamentó. ¿Y por qué se lamentó? Porque los padres fallaron y no les inculcaron a ellos esa ley. Y por eso dice que se lamentó y rasgó sus vestidos. Dice versículo 21, leamos ahí, dice la orden que le dio el rey. Y mandó, dice, en el 21 estamos, dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande, dice, es la ira de Jehová, que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a lo que estaba escrito en este libro. Va, ahí está. Dice que hallaron el libro de la ley, ellos ni sabían porque eran otras generaciones, las generaciones antiguas ya habían muerto. Igual que si nosotros pasara con nuestros hijos. Ya quizás nuestros hijos, quizás no, sino los hijos de los hijos. Entonces ya nosotros ya habremos pasado de este tiempo, en esta tierra. Ya nos hemos ido con Cristo. Entonces dice que eran otras generaciones y por eso dice que los padres de ellos no les guardaron. Y ellos hacían como ellos querían, porque como no habían oído, no les inculcaron la ley, no se las leyeron. Por eso dice que él las leyó y cuando las leyó se dieron cuenta de lo que Dios mandaba. Veamos hasta el versículo 29. Entonces dice, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey, dice, a la casa de Jehová, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Vamos más adelante en el 30. Adelantémoslos ahí, dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ahí está, ya que es el libro del pacto del que estamos hablando, que no guardaron, sino que lo violaron. Versículo 31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. Ahí está el pacto de caminar. Ahí está lo que les estoy diciendo, que hay que caminar conforme a la palabra, rectamente con Dios. Pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en ese libro. Ahí está, ¿verdad? Donde no solo es de oír la palabra, sino también de ponerlas por obra. ¿Y qué es ponerlas por obra? Hacer lo que nos manda Dios. Si nos mandó a cumplir esta ley, ellos tenían que hacer el esfuerzo. Usted y yo hacemos el esfuerzo muchas veces de venir. Ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque nos desvelamos y nos dormimos quizás a la 1 o a las 3, dice el hermano. Pero Dios pone en nuestro corazón buscarlo. ¿Para qué? Para tratar de andar. Porque aquí dice de que hay que poner por obra la palabra. Entonces si la ponemos por obra, Él nos manda que en todo momento le adoremos. Así que vámonos más adelante. Allá en el capítulo 35. Del mismo. Sí, del mismo. Dice, leamos del 20 para allá, son en la muerte ya de Josías. Dice, leamos el 14. Después prepararon para ellos mismos, dice, y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados. No, vámonos, saltémonos ahí. Vámonos al 21. Y dice, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? O no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Entonces, allí hubo un problema. Y Dios dice, me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Ahí estaba el problema que hay. ¿Qué es lo que pasaba con Josías?
Vino Josías de celoso que era, llegó este faraón de Egipto, dice ahí, llamado Necao. Dice que envió mensajeros diciendo al rey, ¿qué tengo yo contigo? No tengo nada. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado a Josías de que no se opusiera, porque era un trato que Dios tenía. Eso es lo que le está diciendo ahí. Eso es lo que le dice. Y Dios me ha dicho, le dice Faraón, que me apresure, deja de oponerte. Y el rey vino y se le opuso. Y allí tenía que morir. Vamos más adelante, vámonos al 22, dice, mas Josías no se retiró, dice, sino que se disfrazó. Imagínense lo que dice. Errores muchas veces que uno comete, de no obedecer la palabra. Ya el faraón le dijo al rey Josías de que no se opusiera porque él llevaba órdenes de Dios. Y cuando alguien lleva órdenes de Dios, es lo que les digo yo, que el trato es en especial de Dios con la persona. Aunque ore, ya no va a resolver. Por eso es que dice ahí, dice, se disfrazó y se fue a la batalla, que era de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Más adelante habla acerca de Jeremías, de donde estamos, en el 25, veamos ahí. Y Jeremías dice, endechó, en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan, dice, esas lamentaciones sobre Josías hasta el día de hoy, y las tomaron, dicen, por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas, dice, en el libro de los lamentos. Allí está donde, en ese lamento escribió Jeremías las lamentaciones. Por eso se llaman las lamentaciones de Jeremías. Vámonos allá al 11 de nuevo. Entonces estamos en el versículos, diciéndoles, oíd mío, versículo 5, vamos. Dice, para que confirme el juramento, dice, que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, ¿da? Contándoles de que él había cumplido su pacto, porque él había prometido a los padres o a los iniciadores del pueblo de Israel que daría esa tierra. Estamos en el 11:5. Vámonos más al 6 de un solo. Dice, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Otra vez, ¿verdad? No es solo de oír, está repitiéndole. Él repitió constantemente al pueblo, pongan por obra las palabras. No quieren ponerlas por obra. Entonces les va a suceder algo. Veamos ahí, ponerlas por obra, versículo 7. Porque solemnemente, dice, protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano. ¿Qué quiere decir desde temprano? Desde el primer paso que dieron, él les dio instrucción. Y por eso dice, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles, oigan mi voz. Y hasta ahora nos está diciendo a nosotros también que oigan la voz. Estamos en Jeremías 11, versículo 8 estamos, dice, que los estuvo amonestando, dice el 7, estamos en capítulo 11, versículo 8, dice, pero no oyeron, ahí está el punto, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Entonces se emocionaron. Eso es lo que pasó y hicieron como ellos decían. Hoy está bonito esto, hoy vamos. Y hicieron como ellos imaginaron en su corazón. Dice, por tanto traeré, dice, sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Ahí está el punto. No lo cumplieron. Se apartaron, se olvidaron de la ley. Entonces ahí violaron el pacto. Versículo 9 dice, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de justicia. Entonces dice de que hubo una conspiración. Ellos se apartaron del camino de Dios. No quisieron andar bajo sus palabras. Versículo 10. Se han vuelto, dice, a las maldades de sus primeros padres. ¿Para quiénes fueron mal? Los padres. ¿Verdad que usted y yo muchas veces no educamos bien a nuestros hijos? Y los hijos nos mandan. Y los hijos les damos el teléfono. Desde pequeño. Desde quizás 2 años. Ahí andan con el teléfono. Ay, miro yo.
Las niñas y niños ahí van con el teléfono bien divertidos, ni muy hacen. ¿Por qué? Porque ya están ahí diestros en manejar el teléfono. Y por eso que cuando uno les pregunta, ¿sabes esto? ¿De qué querés que te enseñen? Dicen, porque así pasa. Porque así fueron cambiando la forma de educación de los padres hacia los hijos. Y por eso les hablo no de las generaciones de nuestros hijos, sino quizás de los hijos de ellos. Cómo son las generaciones nuestras, cómo fueron las generaciones después de estos padres antiguos a su pueblo, hasta las nuevas generaciones. Les fue fallando la enseñanza, la educación. Y así pasa. Si hoy tenemos quizás de esta forma nuestros hijos, que medio nos mandan, los que vienen, los hijos de sus hijos, ¿cómo será? Si las leyes para eso van a más, a proteger más los derechos humanos. Entonces esto vino a detener la educación de los hijos. Así que dice allí que en el 9, pero vamos al 10 dijimos, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron, dice, tras dioses ajenos para servirle. Entonces no les pareció servir a Dios. Y por eso Josué les dijo que, vean el 24:15 de José, escogeos ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dice. Y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual, dice, había yo concertado con sus padres. Ahí está. Les había dado leyes, les había dado las instrucciones, el manual de la vida para que caminaran rectamente con él. Oír y poner por obra las palabras, pero no obedecieron. Se apartaron, dice, eso no vale. Así dijeron, apartémosle, eso no tiene importancia. Y así pasa con las leyes hoy. No hagamos esto porque si no los hijos nos echan presos. Le vamos a llamar a la policía y capaz nos vamos presos. Y le pasó así a al pueblo de Israel. Ellos no obedecieron, pero al final Dios viene y da la paga. Veamos ahí el 11. Dice, por tanto, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Ahí está la palabra que les dije, ¿verdad? De que por más que ore, si el trato es con ellos, no les va a resolver. Hasta que nos pongamos en paz con Él o a cuentas con Él. Eso es lo que pasa. Por eso que dice que, me van a estar clamando y yo no les voy a oír. Y qué feo es clamar y orarle con todo y tirarse al suelo y orarle a Dios. Y Dios me oye y ya. Ahí revolcate como que era. Si yo ya me fallaste y no hiciste caso. Eso es lo que les digo. Por eso dice, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal que no podráis salir. Ahí va a estar con ese mal, con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay raíces de odio, de amargura, o de rencor, o de envidia en nuestra vida que no nos da paz. Entonces este pueblo así estaba y les valió la ley, les valió la palabra, como muchas veces nosotros predicamos. Él mandó a Jeremías a predicarles muchas veces y les dijo así, decirle, por eso es que así dice, así ha dicho Jehová. Así estaba diciendo Jeremías. Dios dice esto, que les voy a traer un mal y que difícilmente van a salir de ese mal. El 12 vamos, dice, e irán, dice, las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales, dice, no podrán salvar en el tiempo. Entonces cuando Dios manda el mal, nadie se lo va a quitar. Eso es lo que está diciendo. Pueden pedirle a muchos dioses, o a sus amigos, o a sus vecinos, pero nadie les va a ayudar. ¿Por qué? Porque ese mal depende de Dios y lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Y si Él pone ese mal o esa enfermedad para que uno aprenda y no entienda, ahí va a seguir viviendo en ese mal. Bien, sigamos para ir avanzando, porque nos faltan como 5 versículos. El versículo 13 dice, porque según el número de sus ciudades fueron sus dioses. Así les estaba diciendo que era un montón de dioses los que tenían. Si eran 100 ciudades, 100 ídolos tenían. Y saben que así pasa muchas veces en este tiempo. Saben de que cada pueblo tiene su ídolo o su santo que le dicen. Y todas las ciudades hoy celebramos el día de ¿qué? Ya viene San Valentín. Otro santo. ¿Pero de qué sirve? Es un santo pagano.
e idolatría. Ellos dijeron, el Dios del amor. Eso es lo que pasó. Entonces dice que Judá y Jerusalén me hicieron caso, es lo que dice ahí. Dice, de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus ciudades, o de calles, oh Jerusalén, pusiste los altares. Imagínense en cada altar de Jerusalén, en cada calle. ¿Cuántas calles tenemos? Ahí está la idolatría, que es lo que Dios no le agrada. Es abominación a Jehová. Dice, altares para ofrecer, dice, incienso a Baal. ¿Quién era Baal? Dios, Baal. De los demonios, ídolos, de los filisteos, creo. Versículo 14, para ir terminando. Ya dice, ahí está otro punto clave, dice, tú pues, le dice a Jeremías, ¿qué le dice? Lo que le dije. No ores por este pueblo. Ahí estaba. No ores por la hermana, que quizás no se le va a quitar ese mal, porque ella no le puede. Es lo que dice. La hermana dice, a mí me lo está poniendo, dice la hermana. No, yo es un ejemplo nada más, hermano. No es que Dios le está poniendo el mal, sino que la hermana, no se preocupe, hermana, que ese mal no es para usted, es un ejemplo. Entonces dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor. Vaya, por gusto. Ya ese clamor ya no lo va a oír. ¿Ah? Que la hermana Ana ore por la hermana Santa. No lo va a oír. Es difícil. Si el trato es con Dios, hermana, resuelva con Dios el problema. No, hermana, no, yo diciendo que así es, por decir yo, pues, por no decir yo. Entonces dice, tú pues, dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ¿verdad? Entonces la oración es por gusto, hermano. Cuesta. Es bien difícil, por eso les digo que podemos estar tirados ahí en el suelo, quizás a medianoche, quizás a las 3 de la mañana o a la 1, y Dios no nos oye. Se levanta ustedes ahora, hermana. No, yo le digo porque yo... Entonces dice, por ellos clamor ni oración, porque yo, dice, no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Ahí está el punto, ¿verdad? La oración, el clamor no va a ser oída si usted no está en paz con Dios, si usted no caminó rectamente con Dios. En el día de su aflicción, clamen que yo no los oiré. Aquí mismo Jeremías dice en el 33, clama a mí y yo les responderé. Pero aquí antes de eso le está diciendo, oye, este pueblo puede clamar y pueden orar, pero por gusto. No los voy a oír. ¿Por qué? Porque me fallaron, porque dije que iba a enviar ese mal. Y ese mal dice que ningún Dios pagano lo va a poder quitar. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a caminar rectamente con Dios. Tratar de hacer el intento de decir, voy a ir si son 365 días, pero creo que solo tenemos culto quizás unos 200 días. Quizás. No porque menos. Entonces, voy a ir a unos 150 cultos al año. Entonces, ahí Dios va a ver cómo está nuestra relación con Él. Cómo está esa oración, a ver si Dios la está escuchando. Porque qué bueno cuando nos oye. Ahí nos alegramos. Y nos sentimos felices y de saber que tenemos un Dios que nos oye. Pero en el clamor, cuando andamos lejos de Él, nos retiramos de Él, nos apartamos. Ahí ya no nos oye. Ahí nos toca llorar y llorar, dice la canción. Es que, hermanos, tratemos de obedecer lo que Dios nos mandó. Primero se los mandó como ejemplo, todo lo escrito en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, lo mandó como ejemplo para todos nosotros, de que camináramos rectamente con Él. ¿Por qué? Porque así vamos a recibir bendición. Si ustedes leen allá atrás, 28 de Deuteronomio, ahí dice que hay bendiciones, veámoslas ahí, y maldiciones, ¿verdad? 28 de Deuteronomio, para ir terminando ya. Bendiciones de la obediencia, dice, ¿verdad? Entonces nos manda a ser obedientes. Pero más adelante dice que están las consecuencias de la desobediencia. Y si usted lee todo eso, es un montón de cosas.
que hay bendición, pero al obedecer. Si oyeres, dice ahí 28 en el 1, si oyeres, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, otra vez, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso sí nos gusta oír eso, ¿no? ¿Por qué? Porque que nos bendigan nos gusta, que oren por nosotros, pero y si no sirve lo van a hacer, ¿verdad? Ahí le podemos decir a todo el mundo ahí que oren por mí, pero ¿cómo está el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, la relación personal? Ese es el punto. Entonces por eso que aquí, bendito, aquí todo el 28 hasta el 14, pero de allí del 15 siguen las consecuencias, que si no oyeres la voz de Dios, vendrán todas estas, ¿qué? Maldiciones, dice ahí, lean el 15. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Ahí está, ¿verdad? Entonces, como hay bendición, hay maldición, ¿verdad? Pero nosotros escogemos lo que dice ahí mismo en Deuteronomio. Hoy pongo, dice, la bendición y la maldición. ¿Qué escoge usted? ¿La vida o la muerte? Escoge la vida para que viva, dice. La bendición para que seamos benditos por Dios. Así que, hermanos, ahí tuvo la palabra, la gloria es para Dios. Dios es bueno, porque Dios da de todo. Según nuestra relación con Él, según nuestro mandato de obediencia de parte de Dios a través de su palabra. Así es que incline su rostro, hermanos, démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde, o que nos dio esta tarde, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que vinieron a esta tarde, Señor, a glorificar su nombre. Le pedimos que bendiga a cada uno de ellos, que, Señor, esas peticiones que tiene cada uno de mis hermanos, Señor, usted puede darle esa respuesta. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, le clamamos y le damos gracias, Señor, por enseñarnos cómo debemos de caminar en nuestra vida, Señor, para que usted nos bendiga. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a obedecer y poner por obra su palabra, Señor, que eso es lo que queremos hacer. Pero muchas veces, Señor, nos apartamos y el enemigo se aleja. Pero ayúdanos, Señor, a apartarnos de las acechanzas del enemigo. Danos esa fuerza, ese ánimo para poder luchar y tratar de andar rectamente delante de usted, Señor. Perdona todas nuestras faltas y ayúdenos, Señor, a tener una buena comunión con usted. Ahora le damos gracias, Señor, por esa palabra y pedimos, Señor, ahora que bendiga la vida de aquellos que no le conocen, Señor. Aquellos que quizás están a través de este sonido, a través de las redes, que sea usted hablando a sus vidas, Señor, bendiciendo, Señor, cada uno de ellos, los vecinos, Señor, los que están alrededor de nosotros. Habla a sus vidas también, Señor, para que un día le conozcan y puedan, Señor, poner por obra esa palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal, Señor. Esta tarde, Señor, sean amigos que no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Hoy es la oportunidad de recibirle y poder tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo, y ahora Dios ha puesto en su corazón abrir la puerta de su corazón, puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por el privilegio de esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener una semana próspera, Señor, y de bendición. Que sea usted, Señor, obrando en nuestra vida, Señor, en esos negocios, esas ventas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, porque queremos glorificarle y queremos recibir de usted bendición, Señor. Por eso le damos gracias, Señor, y le pedimos, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora, Señor, por aquellos